Pues os cuento y hacemos algunas paradas. Este sería como nuestro eslogan, vamos, más que eslogan, un resumen rápido de qué es esto. Es una propuesta para hacer una educación secundaria inclusiva. Siempre hemos tenido eso en mente por dónde hemos trabajado, que hemos trabajado en barrios pues, muy sencillos de Madrid y nos parecía que era clave que la educación que sea acogedora de las altas capacidades, con una propuesta humanista y abierta a la trascendencia. Eso es solo como el resumen. Luego, ¿qué somos? Pues somos un grupo realmente de qué, pues de todo. Docentes, familias, instituciones. Por ejemplo, la Fundación ProMaestro nos acompaña desde el principio. Ahora al entrar en este mundo de las altas capacidades, pues la Davidson Academy, estamos hablando con ellos ya para colaborar en cuanto abramos, nos asesoran. Y somos una asociación civil, estamos ya constituidos como asociación civil. Desde el principio como profes, y yo esto de verdad, en los chats, por ejemplo, donde estamos gente de altas capacidades, muchas veces hay mucha desesperación hacia el profesorado, la falta de atención, es que esta persona no está formada. Y es verdad, pero como profes, más allá de las altas capacidades, lo vimos, por ejemplo, con la desventaja socioeconómica. Hay barreras que son cuestiones organizativas y curriculares, al menos en secundaria. No depende ni de la buena voluntad del profe ni de su formación, sino de cómo está hecho el sistema. De cómo está organizada una estructura que parece intocable, que luego ves que ni siquiera depende de la ley, o sea que muchas veces la estructura no te la marca tan fijamente la ley, pero son hábitos, son estructuras hechas y también una propuesta curricular que está muy marcada. Y eso lo vimos como profes, que había que replantear eso. ¿Qué quería decir replantear eso? Hacer un cole, hacer un centro propio para poder meter mano a eso realmente. Dijimos, bueno, bien, ¿desde dónde lo hacemos? Pues vamos a hacerlo desde mirar quién es el alumnado, que al final es lo que hay que ver, quién es esta persona que tenemos, y vamos a ver qué dice la investigación científica, que es lo que funciona en educación. Ahí abajo tenéis la web, ahí lo siento mucho, lo he hablado con Ana antes de empezar, que si ponéis en Google todavía no aparece el SEO, porque la web todavía no le hemos metido las etiquetas que tocan y tal. Bueno, es fácil, domenchinaeducación.com, pero ahí sí que hemos querido hacer como ese escaparate nuestro. Y estábamos ahí de profes, teníamos un proyecto, nos paseábamos por el ministerio, por consejería, se lo contábamos a otros coles y de repente nos pasó esto, pues que sencillamente pues, nuestro hijo pues, se quedó así. Este dibujo es suyo, os sonará familiar porque, bueno, pues ataques de ansiedad, pérdida de visión, de todo un poco, situación escolar que quiebra cuando no hay otros factores. Y él dibujó esto que se llama niño en clase, lo dibujó así, lo pintó así. Y iba a una extraescolar de pintura de gente que participa de este proyecto de Domenchina y vio un dibujo de un niño africano tumbado sobre la mesa, famélico, y él lo llevó a su realidad y pintó esto. A mí me dio mucho que pensar, claro, qué hambre tienen y qué poco se las sacia en ese entorno que es el escolar, qué hambre intelectual. Y nos marcó, claro, ¿qué pasó? Pues que empezamos, dijimos, tenemos el proyecto, no tenemos prisa, pero ahora sí tenemos prisa y aparte nos dimos cuenta de que había muchas familias que lo necesitaban, o sea, que nos parecía que iba a ser algo más nuestro y enseguida empezamos a conocer una cantidad de casos que dijimos, es que no me lo puedo creer, que no haya una respuesta escolar cuando se dirán 30 horas semanales, que me parece muy bien la extraescolar, me parece muy bien el PEAC, me parece muy bien lo que quieras, pero están 30 horas en el cole como mínimo. Y ahí nosotros, bueno, que nos... ¿Qué vimos? Pues que los riesgos de que no se dé una atención escolar son que no se despliegue el potencial. A mí como profe me da mucho miedo que lo que les enseñemos es a evadirse. Bueno, tú espera a que acaben los demás. Bueno, está en su mundo. Ya, bueno, pues que lo que aprenden es a evadirse. Es que eso en la vida adulta tiene mucho riesgo también. Como no aprendas a implicarte y no a evadirte, a ver qué pasa. Y también que se queden de lado en la clase, de lado socialmente, que no fundan, que sean vidas que no fundan socialmente. Así que nada, como empezamos ya a poner el foco en las altas capacidades como padres, porque estábamos buscando, como profes, porque realmente es una experiencia descorazonadora muchas veces y es sistémica. O sea que aunque tú muchas veces intentes hacer cosas, es muy complicado con la organización y con el currículum marcado. Y también a mí esto me ha hecho una ilusión especial. Claro, yo era un mundo que no conocía tanto y ver que hay una movilización en marcha y que hay que hacerlo, cada uno desde su lado. Pero hay que hacerlo, es que hay que avanzar.
Ups. Nuestra primera mirada, de hecho, esto cuando comienza en, yo que sé, hace muchos años, 7, 8, comienza con un seminario que hacemos un grupo de profes de 5 centros distintos preguntando a nuestro alumnado durante todo un año con una serie de dinámicas pautadas, oye, pero ¿tú cómo sueñas que sea el instituto? ¿Tú cómo lo soñarías? Aquí nos da una cantidad de información fantástica y siempre ha estado de base de cosas que han seguido resonando. Que hemos hecho también estudiar, pues estudiar qué es la adolescencia, qué es la evolución del pensamiento formal en esa época, qué rasgos de personalidad, bueno, hacer un estudio y luego nos ha llevado un decálogo, pues que lo marcamos en 4 ítems: acogida, encuentro, aprendizaje e identidad. Y desde ahí, ¿por qué? Porque es la adolescencia, eso es la adolescencia, eso es lo que están esperando, digamos. Otro aspecto que hemos mirado es que realmente la educación escolar, al menos muchas veces, está desfasada. Es que parece que es una educación pues, que muchas veces ni realmente es digital, ni tiene en cuenta el mundo global, es poco democrática y no asume que el mundo en el que estamos y que es al que llega nuestro alumnado está en crisis y que se lo decimos todo el rato. Y luego sí hemos analizado, claro, lo que es un modelo para una alta capacidad, para atender a ese perfil. A mí me gustan mucho los coles que realmente tienen un proyecto claro y mirando a un perfil. No hace falta que no atiendan al 100% de la población, pero que sí tengan en mente este alumnado que necesita. Y también con una visión no solo de que desarrollen el potencial, sino que lo desarrollen para llegar a un compromiso, para que sea realmente algo que beneficie no solo a esas personas, sino a... Yo que os diría que hasta aquí todo esto que es nada, porque es que la educación siempre es nada hasta que tienes a la persona en particular y ya está. La educación real es cuando tienes a esa persona. Y lo demás, pues bueno, pues son postulados, son... Y aquí yo es la primera parada que quiero hacer. ¿Qué pasa sistémicamente? Pues que los profes muchas veces lo que nos pasa es que nos damos cuenta de que conocemos a nuestro alumnado en marzo. ¿Por qué? Pues porque es que hemos hecho las evaluaciones y tal en septiembre, cuando ya estás a toda máquina, y es claro, yo necesito conocer quién va a ser esa alumna, ese alumno. Entonces, ahora, para quienes seáis familias o para... Yo cuando me pongo digo, ¿qué vamos a pedir? Pues vamos a pedir que si abrimos en septiembre del 24, esto empieza antes. Es que esto, por ejemplo, empieza en marzo del 24 y, por favor, que la gente no se matricule en agosto. ¿Por qué? Porque es que necesito conocer a tu hija, a tu hijo, antes de que me llegue. Muchas veces las palabras que usamos, adaptación, flexibilización, enriquecimiento, ya denotan que adaptar es que he planificado sin pensar en esa persona en concreto. O enriquecer es que no le va a resultar rico, es que aquello no es rico de primeras. Entonces, el grupo de profesorado que estamos, ya hemos asumido que en marzo dejamos lo que estamos haciendo y nos ponemos a planificar. ¿Por qué? Porque ya tenemos datos sobre ese alumnado y ya decimos, a ver, el curso que viene, ¿qué intereses hay comunes? Joder, que está esto, por lo que hemos visto, hay 15 personas que son unas fanáticas de esto, guay, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Pero me he enterado en marzo, no me he enterado en marzo del año en el que ya estoy trabajando. Bueno, para eso que hay todo tipo de cosas. Los cuestionarios de Reyes, hay uno del Instituto Domínguez Ortiz, Antonio Domínguez Ortiz, muy interesante, el Banco Común de Conocimiento. Stenberg tiene un cuestionario muy interesante sobre la alta capacidad transformacional. O sea, no es medir lo que nos han hecho en muchos coles, de a ver cómo va tu hijo en mates o en lengua, que no, que eso ya lo veremos. Y eso, por supuesto, será importante. Y en inglés, por ejemplo, vamos a tener que abrir como escuela americana. Pero que es conocer a la persona, vamos, que es que yo voy a coger a una persona que va a ser tu hija, y tengo que saber quién es para hacer una educación. Y lo otro, a mí me resultó fascinante, hicimos un intento suicida una vez de abrir, bueno, micro totalmente en un chale pequeñín, pero lo que más me fascinó es que chavales que teníamos, en concreto 2, cuando les contabas del cole, de repente estos 2 empezaron y dijeron, oye, ¿y no podríamos hacer el cole en Minecraft? Y dije, ahí va. Dije, pues sí, lo vas a montar tú, claro, pero eso sí, yo te pido que si lo montas en este chalet tiene que ser perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje lo iban a empezar antes y que de eso se iban a encargar esas personas, que iban a estar participando 6 meses antes de haber entrado al cole. Y que hay que acoger la voz del alumno porque es muy interesante. A mí nunca se me habría ocurrido montar un cole en Minecraft, pues ya está ahí. Ya hemos pensado de decir, ostras, qué guay, en cuanto haya un sitio bueno, a ver si lo cogen o que cojan otra idea.
¿Por qué? Porque así participarán, así va a ser... Bueno, no me voy a enrollar. Ay, perdona, esto es cuestión de la hora, ¿eh? Para mí siempre ha sido importante decir, en pedagogía nos podemos ir a los altos vuelos, pero no, vámonos al día a día. ¿Qué va a pasar en un día? Pues en marzo, antes de abril, 6 meses, eso. El primer mes y medio es difícil contarlo porque hasta que no estés ahí te vayas organizando realmente. Pero ¿qué pasaría en noviembre, por ejemplo? Si esto ahora en septiembre del 24, ¿qué pasaría en noviembre? Pues que lo primero es que la organización sería de otra manera. O sea, que la flexibilidad que lleva, pues que no son grupos de edad. Hay grupos de muchas maneras. Hay en distintos momentos, hace a veces por grupo de edad, a veces por intereses, a veces por habilidades, a veces trabajan en grupo, a veces trabajan individual. Bueno, pues una organización más compleja, claro, pero que es la necesaria. Nosotros esto sí lo hemos visto, ¿eh? El aprendizaje está fuera. Y esto el marco del desarrollo, lo que dice Raquel, a eso a Blanca le encanta, el calendario gregoriano le mata a ella. El aprendizaje está fuera y cada vez que haces algo bien hecho con los centros de mayores, que por ejemplo hemos trabajado muchísimo con los centros de mayores, es una pasada cómo funciona. Pero cuando haces algo bien hecho, no una actividad extraescolar, una actividad complementaria, sino que haces un programa con el Prado, por ejemplo, nosotros llevamos a nuestro alumnado de Vallecas, de centros públicos de Vallecas, problemas de bandas, problemas tal, eran los guías del Prado. Habían estado trabajando 3 semanas y llegaban allí y se paraban turistas a escucharles. Claro, eso funciona. ¿Qué quiere decir? Pues que, y más para el perfil de alta capacidad, que está vistísimo, que hay que hacerlo así, vincular con centros de mayores, con empresas, con el ayuntamiento, con los comercios de la zona, con las instituciones de referencia, Prado, RAE, CSIC, y que allí se vaya dando un aprendizaje y flexible. O sea, que es que esta persona se ve que tiene un potencial para tal, pues vamos a ir soltándole. Si es que cada vez va a estar menos tiempo aquí, vamos a ir viendo qué programa con la universidad puede ir haciendo. Bueno, el aprendizaje dialógico sí que no me puedo enrollar porque eso es un tanque, pero está muy basado, se llaman actuaciones educativas de éxito y está comprobado que funciona muy bien. También por lo siguiente, porque hace muy bien la combinación entre que es una cuestión que es grupal, pero es individual también. La apertura de trascendencia que decimos, porque esto suele ser como espinoso, parece, ¿qué queremos conseguir? Pues que la persona primero se encuentre consigo misma y que haya espacios para ello. O sea que, por ejemplo, ahí el tema digital, a mí me encanta plantearlo porque es un de 0 a 100 y va a haber momentos que sea necesario de 0, que esa persona pueda estar 10 minutos en una dinámica de interiorización, que se encuentre, que se conozca, que tenga los medios adecuados. Y que esa trascendencia que vamos a dar a cada persona la pueda dar también a su compañera, a su compañero. O sea, que desde ahí es de donde se construye un marco, no desde, sino de ese. Igual de importante que te vamos a considerar a ti, tengo que considerar a tu compañera, a tu compañero, y tengo que conseguir que tú también lo consideres. Y también a mí esto me encanta leer la literatura sobre ciencia. A quien se le va más el vuelo es a quien más al final dice, al final si conseguimos que esta gente, estos estudiantes, miren la realidad como un misterio, de decir, ¿qué cantidad de cosas nos quedan por saber? Al final, lo que te envuelve siempre es la pregunta de, bueno, pero ¿dónde estoy? Y claro, a mí eso, escuchar a la gente más sabia, digo, es que es precioso, claro. Es que es eso, abrir a esa trascendencia de qué pasada, dónde estamos, que lo podemos llamar de tantas maneras. Bueno, ahora voy a pasar a lo gordo en secundaria porque yo sin eso no me habría lanzado, pero yo cuando vi que teníamos un modelo curricular, sí vi que había que lanzarse por ello. El currículum sería esto. Hay asignaturas, ¿no? Más bien hay ámbitos de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando sueltas a alguien con 16 años, al acabarla eso, tienes que garantizar que esa persona puede funcionar en el mundo. Y yo lo siento, con las asignaturas creo que lo conseguimos a medias. Entonces, tiene que haber entrado a una comprensión del mundo y también tener unas herramientas que le sirvan para ello. Las herramientas muchas veces son las disciplinas instrumentales que las vemos aisladas, no como apoyo para la indagación, cuando realmente son instrumentos. Yo soy profe de lengua, pero es que la lengua me da igual darla con lo que quieras. Si es que la lengua es una herramienta para, para expresar, para entender, para analizar, digo, déjame que la vincule. Entonces, esos 6 ámbitos, biohumanidad, geoética, energía, materia y universo, cuidado de sí, felicidad, cultura digital, cultura, literatura y arte digital y antropoceno y ciudades, esto lo ha pensado Jorge Úbeda, que es el de la Fundación Promaestro, se llama Proyecto Epimeteo, y eso da cuenta de la realidad actual mejorable, lo que quieras, es un esquema hermano, digamos, del bachillerato internacional,
¿Y qué está apoyado? Pues por un taller de lengua y argumentación, por un taller de matemáticas, por la expresión artística, ahí se me ha olvidado meter artística, corporal, y también por un ensayo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien llega con 12 años, ya con 12 años empiezas a currar de, pero tú realmente sobre qué quieres investigar, que tienes 4 años, que tienes mucho tiempo aquí para investigar. Vas a hacer tu mini tesis doctoral. Bueno, vamos a recorrer todo ese camino y tú sales de aquí, joder, que hemos estado mucho tiempo. Ese aspecto tuyo de interés lo vas a tener trabajadísimo y se va a ver enriquecido. Aquí quiero parar porque os quiero preguntar, ¿cuál escogéis? Estos serían casos de indagación que ya tenemos planteados. Decidme un poco porque como empieza a contar, claro, y así os cuento alguno para que imaginéis lo que sería, pues eso, llegas en noviembre y están con ese caso de indagación. A decirme ámbitos. Son la mitad en inglés, la mitad en castellano, porque al ser escuela internacional te exigen el 50% en inglés, claro. Si queréis por el chat comentar, a ver si comentáis este o lo que queráis. O... Big Booster es guay. A mí es que me encantan todos, pero... Uf, cabezas. Pues empiezo por el de pásame tu foto, ¿vale? Pásame tu foto, aunque parezca mentira, está aquí, en energías, materia y universo. O sea, los chavales normalmente metemos unas trallas en tutoría de las fotos, tal. Está relacionado con este otro caso. ¿Por qué? Porque ese sería un caso bastante alto de investigación. Antes, ¿cuál sería importante haber hecho? Este. What is this made of? Que este ya lo hemos hecho en clase, es una pasada. Tú plantas 5 cosas, un bocata envuelto en un papel albal, un móvil, una prenda de ropa. Y tienen que hacer todo el recorrido. ¿Qué es eso? Es ver los sectores económicos y ver geografía. Claro, eso se aprende un montón. Ahí, por ejemplo, Ana, eso lo hemos querido cuidar. En ese de What is this made of, traeríamos a 2 expertas, una ingeniera que trabaja montando plantas petrolíferas para que vean ingenieras, porque si no, parece que el mundo de la ingeniería, y otra que trabaja en Amazon, porque al final toda la distribución del sector terciario acaba en Amazon. Entonces, si tú has hecho ese, ya sea porque quieres seguir profundizando o porque ya estás a un nivel de investigación avanzada, este ya es realmente estas cosas que no nos planteamos, pero se está montando un centro en Badajoz de procesamiento, creo que es Badajoz, igual me corregís, de procesamiento de datos que es brutal. Entonces, pásame tu foto es, a ver, haceos una foto, mándasela a alguien. Y ahora, ¿qué ha pasado en ese camino? Estamos muy habituados a analizar el este de los recursos inmateriales, que es mucho más fácil, pero ¿qué recorrido hace realmente esa información? ¿Por qué es un caso avanzado? Porque eso ya requiere un conocimiento de matemáticas muy alto. Ahí ya tienes que tener unas herramientas de análisis matemático de cómo se transmite la información, que eso no se lo puedes poner a un chaval que llega con 12 años y te está planteando el primer caso de investigación, le vuelve loco. Que es un recorrido fascinante también por las vías de comunicación, porque lo que suele pasar es que te das cuenta que le has pasado una foto al de al lado, pero aquello ha recorrido, a lo mejor, si no son 3 países, puede que haya recorrido yo qué sé cuánto. Y aquí, ¿qué sería interesante? Todos que están planteados, probamos. En un análisis que hacían en Turquía sobre altas capacidades era decir, lo primero necesario es una alta exposición. Tú exponles a casos intrigantes y que vayan viendo. ¿Por qué? Porque si esto te ha parecido fascinante, trazar ese recorrido, ver cómo se ha convertido, ver cómo ha conseguido la cámara hacer la foto, qué elemento óptico hay, qué conversión de datos, cómo eso hace un recorrido que llega a un centro de procesamiento brutal. Quien se haya quedado ahí que digas, pues, que le ha molado esto, vamos a contactar con ese centro. Vas a contactar tú ya. Esta tralla no va a ser para todos, esto ya es para ti que te ha fascinado.
Lo están construyendo, ¿no? Están construyéndolo en este, vamos a contactar con ellos, vamos a intentar tener una conferencia con ellos. A mí, fijaos que yo soy de lengua, casi los que más me fascinan son los que no tienen mucho que ver con la lengua, que en este caso tendría que ver como procesamiento de información tal. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la física, con la química, visto desde la indagación es fascinante. El de cabezas habladores es al revés, ese sí que es uno propio, que hasta ya lo hemos hecho. ¿Por qué se hace ese? Porque por la identidad. ¿Qué están desarrollando en la adolescencia? Su identidad. ¿Lo vamos a hacer solo en tutorías? ¿Por qué? Cabezas habladoras es un corto que ganó el premio Goya en 2016. Ya lo hemos usado en clase, es fascinante. Es un tipo que va preguntando, ¿tú quién eres? Y se pregunta a una niña de 2 años, a tal, va subiendo edad y es alucinante, porque vas viendo cómo cambia respecto a muchas cosas que te cuenta una niña, un niño, que te cuenta alguien tal, y en la gente mayor ya es alucinante la cantidad de criterios que hay para decir tú quién eres. ¿Qué quiere decir? Que es que empiezas por un audiovisual, haces el trabajo audiovisual, analizas y lo que sí estaría pautado es cómo hacer una matriz de análisis de datos, o sea, una encuesta. Tú tienes y ya puedes ir elaborando una encuesta de qué valor das. Por ejemplo, con los adultos se ve mucho a tu definición política, tu definición religiosa, tu vida familiar, tu vida social, tú. Y aquí, ¿por qué metíamos casos como estos? Porque la literatura sobre desarrollo del talento dice, oye, las carreras STEM están muy desarrolladas. Algunas carreras artísticas como la musical se saben muy bien cómo hacer, o las carreras deportivas. Pero ¿cómo se consigue que alguien sea una gran o un gran periodista? Un gran sociólogo. Dices, claro, es que hay que animar a investigaciones sociológicas, humanistas, de una manera pautada. ¿Por qué sería aquí importante la vinculación con el contexto? Porque no es solo que vayas a preguntar en casa, que por supuesto, es que vamos a ir al centro de mayores. Y a esta gente de 80 años vamos a llevar la encuesta o la entrevista semiestructurada que hayamos desarrollado y de ahí vas a ir sacando los datos. Vas a tener que realmente hacer una entrevista. ¿Qué te vamos a evaluar? Tu capacidad de entrevistar, vamos a evaluar tu análisis de datos, vamos a analizar tu capacidad de sacar conclusiones. ¿Cuál es más? Voy a coger alguna que sea distintos iguales. Bueno, o ya voy cortando, que me habéis dicho si no. Distintos iguales me gusta porque el currículum del bachillerato internacional, que es de lo más potente que hay, su base es que hay que analizar conceptos, y más en secundaria. Que la clave no son los hechos ni los procesos, sino tener conceptos clave que tú puedas analizar. Igual que Van Tassel Vasca con el currículum integrado, bueno. Distintos iguales es plantearse en ese ámbito de la biohumanidad cuáles son las especificidades de, por ejemplo, especie. ¿Por qué el ser humano es una especie? Bueno, primero antes, ¿qué es un reino? ¿Por qué es ser parte de la fauna? Que somos animales, que eso muchas veces se nos olvida, pero ¿qué es ser animal y no planta? Siguiente categoría, especie. Siguiente categoría, y vamos bajando, 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 hasta que tengas clase social, género, alguna más difícil como pertenencia cultural. Queda eso, te da un aparato primero de distinción conceptual y luego te da un aparato de análisis crítico para decir qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de clase. Y aparte te da mucha diversidad para que a quien le guste más esto, dices tú vas a ser la experta, el experto en esto. Eres quien tienes que profundizar en qué quiere decir especie. Tienes que buscar tú los ejemplos tal. Esta otra persona, ¿qué es lo que le gusta más? ¿Qué permite? Pues simplemente una flexibilidad, que no hace falta que 15 personas estén investigando las mismas 15 categorías, no, las podemos. Bueno, ya, no, perdone. Soñar de otro modo es, ese sí que es de literatura. ¿Por qué? Porque está analizado, y esto aquí el experto interesante para traer sería Martorell, que es un hombre que está analizando la cantidad de distopías que se traga el alumnado y cómo realmente no hay utopías últimamente. ¿Qué es eso? Es una cuestión de cultura, por supuesto, porque nuestros chavales están viendo continuamente series, pelis y hasta cortos o lo que sea de YouTube que son distópicos, pero es también una cuestión de geoética, porque sin pensamiento utópico no hay compromiso político. Entonces,
Este hombre propone una serie de análisis de posibles utopías. ¿Qué sería esto? Sería trazar con esta persona y con otra que tenemos aquí en Tres Cantos conocida, que tiene una biblioteca de ciencia ficción que es fascinante, sería trazar un cuestionario a lo largo de una serie de ítems para ver con qué utopías sintonizan más, según cómo entiendan la naturaleza, la sociedad y la historia. Y de ahí sacar un cuestionario y decir, tu libro recomendado es este, la trilogía marciana, o soñar, claro, eso que requeriría traer a este hombre, al otro lo tenemos fichado, al de la biblioteca, pero a este hombre yo digo, es que haríamos lo imposible para traerlo. Bueno, el de Bewater es un análisis de la publicidad, siempre es fascinante. ¿Por qué en cuidado de sí felicidad? Porque todos manejamos imágenes y eslóganes que se nos cuelan, pero que transmiten una visión de la vida, transmiten una sensación de sentido de la vida, también qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bewater no es casual, es que estamos en la sociedad fluida, en la que es muy importante adaptarse, ser flexible. Entonces sería cuestión, que esto lo hemos hecho en pequeñas píldoras en clase, de analizar publicidad y eslóganes y qué sentido de la vida te transmiten, qué valores ponen positivo y qué valores considera negativos. Eso sería interesantísimo hacerlo también en retrospectiva, en coger y, por ejemplo, volver al centro de ancianos y decir, ¿qué eslóganes os llegaban? ¿A que a ti no te decían sé agua? ¿A ti qué te decían? ¿Sé roca? ¿Tienes que ser como una roca? Bueno, perdonadme que igual a estas horas no, el entusiasmo no mengua, pero voy a saltar esto, ¿vale? En, en marzo, sí que en marzo ya del curso que esté en marcha, sí que la intención es que realmente ya se puede evaluar esto. Esto sí que nos ha movido desde el principio. ¿Qué queremos que viva nuestro alumnado? Esto está casi intacto. De la primera a mí me importa mucho el hoy. Entendemos muchas veces, no, este aprendizaje te va a ser útil, que no, que tienen que realmente vivir, que están aprendiendo y que hoy voy a aprender. Y eso siempre lleva parte de sorpresa y parte de esfuerzo. Es decir, hoy voy a aprender que esto me cuesta un montón, pero voy dando pasos. Hoy, ¿qué va a pasar aquí? Es que no, esto de tener las clases tan estructuradas y tal, pierdes un montón del asombro, de la sorpresa, de decir, no, que ya sé lo que viene. El segundo sí que desde el principio lo hemos, o sea, que no sé, a mí me impactó mucho también este ajedrecista Niemann, que había estudiado en un colegio para superdotados. Y bueno, ¿qué queremos conseguir con la educación? ¿Por qué está tan preocupado Stenberg con la capacidad transformacional? A Maribel Rodríguez, ¿por qué no para del sentido de la vida? Que nos estamos perdiendo también hasta cuando se atienda al desarrollo del talento. Y el entro en mi centro es un juego doble de entro en mi centro, porque es mi centro, que es que estoy yo aquí, que yo qué sé, si no estoy haciendo lo de Minecraft, estoy en la comisión de comedor, o soy encargado de la biblioteca online que tenemos, que estamos haciendo, es que es mi centro, que es que participo, ¿sabes? Que es que están los canales, pero también con ese juego dentro en mi centro de ese lugar en el que me ayuda a entrar en mí, a conocerme, a ser yo realmente. Aquí si os pongo abajo, os pongo, o sea, el diálogo que hagamos ahora, lo que veamos el chat, ese es el teléfono que manejo yo. Básicamente ese es nuestro mail y luego está la web, que es domenchinaeducación.com. Este es el eslogan que nos ha buscado uno y que creo que es que está muy bien. Como siempre, yo lo de los expertos y la experta me parece clave. El que nos ha pedido el marketing dice, Alfredo, lo que tienes que ofrecer es esto. Es un parto esto, es terrible. O sea, es durísimo. Yo digo, es como la... Porque no me lo contaron todo al principio, pero si no, no sé yo, meterte en este embolado. Pero es que hay que hacerlo. Entonces, lo que sí, claro, yo a las familias he sido muy cauto porque me parece que a las familias les tienes que dar una seguridad, un inmueble es aquí, estamos mirando básicamente Tres Cantos, el norte de Madrid. Pero es verdad que necesitamos participación. ¿Para qué? ¿Para contrastar el modelo? Sí, 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 porque nos es muy útil. Para saber qué interés genera también, porque al final va a depender de las familias. Nos hemos tenido que ir a la privada, somos profes de la pública, muchos de nosotros, pero nos hemos tenido que ir a la privada. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos saber si es viable o no. O una participación que ojalá, esto siempre es abierto. Por ejemplo, si es como profes, ya tenemos un grupo que está danzando, pero que sería, que quien quisiera participar sería estupendo. Que nos mande un mail, por favor, que me llame, que lo que quiera, de oye, en esto cómo se puede participar, qué requisitos hay, que son de idioma, básicamente, de conocimiento de las altas capacidades.
Las familias, esto al final estamos abriendo brecha por la gente que nos apoya o de familias o conocidos nuestros. ¿Por qué? Porque yo conozco no sé quién. Esta persona te puede ayudar para el plan financiero. Espera, que hablo con esta otra. Entonces ahí toda participación siempre bienvenidísima y luego para la difusión, claro.